Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Recién Mateo capítulo 26 y tradicionalmente Jueves Santo es el día que nuestro Señor cenó por última vez en esta tierra con sus discípulos. No fue la primera vez. Se dice que por lo menos habían unas 3 veces antes que había tenido, pero la más importante fue esta Pascua. Se dice ahí en los evangelios que creo que en el primer año que Jesús fue a la Pascua. ¿Te acuerdas, Rodrigo? Fue a la Pascua, pero comió la Pascua también, seguramente, no lo dice en la Escritura, pero no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque no era el tiempo. Bien, mis hermanos, en esta noche suceden varias cosas. Varias cosas suceden. Sucede, como lo relatamos, como lo leímos recién ahí, la Santa Cena o la institución de la Cena del Señor. Y después que Jesús está ahí en la Santa Cena, después se va con sus discípulos, se va al huerto de Getsemaní. Y esta reflexión que quiero traer a ustedes hoy día se basa justamente en Getsemaní, en este huerto. Para eso vamos a ir a Lucas 22, 39 al 46. Lucas 22, versículo 39 al 46. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Lo tienes, Héctor? ¿Sí? Ok. Leámoslo en voz alta. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando él en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Bien, mis hermanos, esta noche nos reunimos aquí porque es un momento santo y solemne. Nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros familiares anhelan que llegue el Jueves Santo para salir temprano e irse a la playa, irse de carrete, irse de jarana, decíamos nosotros antes, de fiesta, de juerga. Pero para nosotros, hermanos, debe ser un momento de mucha solemnidad. Este jueves es el día en que nuestro Señor Jesús instituyó la Cena del Señor o la Santa Cena. Lavó los pies a sus discípulos, demostrando el más alto ejemplo de humildad y amor. Pero también fue el día en que el Salvador del mundo descendió a la angustia más profunda del alma en el huerto de Getsemaní. Allí, bajo el manto de la noche y con la traición acercándose,
Jesús se apartó a orar. Hermanos, no era una oración cualquiera. Era el clamor desgarrador de quien iba a cargar con el pecado del mundo. Allí, hermanos, en Getsemaní, la obediencia se volvió dolor. La fidelidad costó sudor de sangre y el amor de los perdidos se expresó en lágrimas. Aleluya. Este pasaje, hermanos, no es simplemente un relato histórico, sino que es una ventana al corazón del Evangelio. Nos muestra que antes que Jesús fuese arrestado, juzgado y crucificado, dio su primera lucha. Su primera lucha fue espiritual, fue una lucha en oración, para rendirse por completo a la voluntad del Padre. Hermanos, esto es interesante. Nosotros siempre vemos la lucha como la lucha contra el diablo, la lucha contra las personas, pero la principal lucha que tenemos nosotros es contra Dios. Es contra Dios. Nosotros luchamos por no hacer la voluntad de Dios. Y Jesús en su carne, Él doblegó su carne, porque tenía carne humana, ¿cierto? Tenía naturaleza humana, y Él se doblegó para hacer la voluntad del Padre. Su angustia no fue por el miedo al dolor físico, sino, hermanos, que dice aquí, por saber que iba a beber la copa del juicio divino por nosotros. Ya lo vamos a ver más adelante. Y es precisamente en ese clamor, en esa entrega silenciosa pero firme, que oímos un llamado nosotros. ¿Qué llamado? Llamado al arrepentimiento, un llamado a volver a Dios, un llamado a despertar de nuestro sueño espiritual. Getsemaní no solo fue un jardín, sino que además fue un altar. Fue allí donde Jesús comenzó a cargar nuestra cruz. Y es allí donde tú y yo somos invitados hoy a contemplar, a rendirnos y a creer. Así que esta noche, al abrir las Escrituras, los invito a escuchar la voz de tu Salvador. El mismo que dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino la tuya. Y ese Jesús te llama por tu nombre, te dice Héctor, te dice Isabel, te dice Patricio, te dice Camila, te dice Giovanni, te dice Rodrigo, te dice Cristian. Te dice: ven, arrepiéntete, vuelve a casa. Gloria a Dios. Lo primero que vemos aquí es el dolor de la obediencia. Versículo 39 al 42, no lo voy a leer, pero usted mientras los va leyendo, mientras voy predicando. Lucas nos dice que Jesús salió como solía al monte de los olivos, acompañado de sus discípulos. Para él, hermanos, era una rutina el ir al monte de los olivos. Era normal buscar al Padre en oración. Pero esa noche no era una noche común. Él sabía que esa era la última noche que estaba en la tierra. Era la antesala de la cruz. El cielo estaba en silencio y el infierno comenzaba a movilizarse, hermanos. Jesús no estaba huyendo del dolor, sino que estaba yendo al encuentro de su destino. Pero lo hizo con un corazón humano y con el peso de una obediencia que dolía. Hermanos, duele obedecer. Es así. Duele obedecer. Por eso es más fácil desobedecer, porque no duele.
Duele obedecer. Quizás esta noche aquí, este lugar debería estar lleno de gente. No es así. Pero lo importante es que nosotros hemos obedecido el llamado del Señor. Siempre me acuerdo cuando Jesús le dijo a Pedro resucitado. Pedro le preguntó acerca de Juan y le dijo, Juan, le dijo Jesús le dijo, ¿y qué pasará con este? ¿Y qué pasa con este? Y Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, será. Pero lo importante es que tú me sigas. Eso, hermanos, es una enseñanza que nosotros tenemos que aprender. Por supuesto que nos gustaría que estuvieran aquí todos, mi familia, tus hermanos, todos estuvieran acá. Pero no es así. Pero el Señor pone en tu corazón el estar. Y tómalo como un ministerio, tómalo como un servicio. La palabra ministerio significa servicio, como un servicio a Dios. Amén. Entonces, Jesús no estaba huyendo del dolor. Él estaba estaba yendo al encuentro de su destino. Pero lo hizo con un corazón humano y con el peso de una obediencia que dolía. Cuando llegó al huerto, les dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? Versículo 40, orad para que no entréis en tentación. Jesús sabía que una prueba venía para todos, no solo para él. Pero mientras los discípulos caerían en el sueño, él caería de rodillas. Qué interesante es, hermanos, que los discípulos se cayeron de sueño, mas Jesús se cayó de rodillas y oró por nosotros. En el verso 42 dice el clamor. ¿Qué dice? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Aquí vemos al Cristo verdadero, al verdadero hombre, al verdadero Dios. No está actuando una escena, sino que su alma está verdaderamente angustiada. Él sabe lo que implica esa copa. La copa representa muchas cosas. No es solo la cruz, ni los clavos, ni la corona de espinas, sino que la copa es la ira de Dios. Hermanos, Jesús nos libró a nosotros de la ira de Dios que estaba sobre nosotros. Todos nosotros merecemos la ira de Dios, mas Jesús bebió la copa de la ira de Dios. Por eso, en el año 2010, yo me acuerdo, en abril, que hubo una vigilia por el terremoto, no sé si te acuerdas, entre comillas, brasileño, y ellos decían, en la ira de Dios, la copa de la ira de Dios se ha derramado sobre Chile. Hermanos, la copa de la ira de Dios se derramó sobre Cristo. Porque si se derramara la copa sobre Chile, Chile no existiría. Es por Cristo, hermanos, que las personas están vivas. Incluso personas que no creen en Él, no confían en Él, están vivas gracias a que Él bebió su copa. Bebió de esta copa. Gloria a Dios. En la ira de Dios contra el pecado. En otras palabras, Jesús iba a beber la copa de la ira de Dios que tú y yo deberíamos haber bebido. En esa escritura la copa es un símbolo de juicio divino. Isaías 51:17 dice, despierta, despiértate, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová la copa de su ira o el cáliz de su ira.
Salmo 75:8 dice, el cáliz o la copa está en la mano de Jehová, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Esa copa estaba llena del pecado de la humanidad, hermanos. Nuestra envidia, nuestra mentira, nuestra indiferencia, nuestro orgullo, nuestra lujuria, nuestra rebelión. Jesús, el santo de los santos, la bebió hasta el fondo. Y por eso clamó. No porque quería desobedecer, sino porque estaba sintiendo en su alma el peso del pecado que no cometió. Jesús, dice la Escritura, que no cometió ningún pecado, pero se hizo pecado por ti y por mí, hermanos. La obediencia aquí no es romántica, sino que es una obediencia agónica, angustiante. Jesús no lucha contra el Padre, sino con el horror del pecado que está por cargar. Gloria a Dios. Obedecer nunca fue tan costoso. Él no dice sea lo que sea, como alguien indiferente podía haber dicho. Él dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. El escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 5, anote ese versículo para que lo lea después en su casa, 7 y 8, como que hace un flashback, un recuerdo de eso, y dice lo siguiente. Y dice, Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Eso es obediencia verdadera. Cuando tu voluntad se quiebra por abrazar la voluntad de Dios, aún con lágrimas. Gloria a Dios. El segundo punto que quiero ver, que aquí nos muestra la Escritura, es el amor que intercede. Leamos el versículo 43 y 44. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en la agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí nos llama la atención, ya que Lucas es el único que arroja este detalle en el versículo 43. Es el único. Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y sigue con el versículo 44. Dice, su sudor eran como grandes gotas de sangre. Dios no retiró la copa, pero envió consuelo por medio del dolor. El versículo 43 es clave, hermano. Los mismos ángeles que consolaron al Señor después de 40 días en el desierto, ¿se acuerda que Él sale del desierto y después dice, y ángeles le servían, lo consolaban, lo fortalecían? Aquí esos mismos ángeles le fortalecían. O sea que Él bebió la copa, pero lo fortalecía el Señor. Hermanos, hay muchos que oran y dicen, Señor, quítame este dolor, quítame esta enfermedad, quítame esto, quítame lo otro. Pero el Señor quiere que tú bebas a fondo esa copa. Pero el Señor envía a sus ángeles, a sus mensajeros, a fortalecerte. Amén. Y fue lo que hizo Dios, porque Dios podía haberle hecho en un 2x3, haberlo quitado, pero no lo hizo. El Padre no abandonó al Hijo en Getsemaní, como no abandona a los que le obedecen en medio de sus pruebas. La presencia del ángel no eliminó el sufrimiento, pero fue un testimonio de que el cielo estaba atento a
cada lágrima del Redentor. Sin embargo, después del consuelo, la agonía se intensificó. Y leemos el 44 y dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, aquí alcanza el clímax del dolor emocional y espiritual de Jesús. Lucas, que era médico, ¿cierto?, usa una expresión gráfica, dice su sudor como gotas de sangre. Probablemente él estaba describiendo una condición médica real llamada hematidrosis, que ocurre en casos de estrés extremo. Hay gente que se le revientan los capilares de la piel y empiezan a botar como gotas de sangre, incluso de los ojos. Pero más allá de este dato médico, este sudor es una señal clara. El amor de Cristo se expresó en cada gota que cayó en ese suelo sagrado. Jesús no huye, no se revela, no se endurece, sino que Jesús ora más intensamente. Él no se aleja del Padre, sino que se aferra a Él con todo lo que le queda. Gloria al Señor. Eso es intercesión, hermanos. Eso es interceder. En su forma más pura. No está orando por sí mismo solamente, sino que está orando como un sumo sacerdote que entra simbólicamente al lugar santísimo para ofrecer sacrificio, no por su culpa, sino por nuestra culpa. Gloria a Dios. En Getsemaní Jesús intercedió por ti y por mí antes de derramar su sangre en el Calvario. Allí comenzó su sacrificio interior. Gloria al Señor. Meditemos, hermanos, ¿qué amor es este? A pesar de la traición inminente, de la cruz segura, del abandono de sus amigos y del silencio del cielo, Jesús sigue y continúa intercediendo. Gloria a Dios. Dice Hebreos 7:25, que Él sigue intercediendo hoy por nosotros. Dice Hebreos 7:25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús está intercediendo por ti, hermano. Héctor, Jesús intercede por ti. No entiendo por qué en su soberanía Él permitió que sufras lo que sufre. Pero Él sabe y te da la fuerza, te da el ánimo, te da la fuerza de flaqueza, hermano, para estar en su casa. Bendito sea Dios. Y tercer punto, hermanos, el llamado a despertar. Lo vemos en Lucas 22:45. Lucas 22:45. Dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Después de su intensa oración y agonía, Jesús se levanta del suelo empapado en sudor como sangre. No era sangre, era como sangre. Y va a buscar a sus amigos.
En el versículo 40 es importante recordar que él le había dicho antes de ir a orar, le había dicho que oraran también con él, ¿cierto? Pero para que oraran, ¿qué cosa? Que no entraran en tentación. ¿En cuál tentación? La tentación de abandonar, la tentación de relajarse. Pero, ¿cómo los encontró en el versículo 45? Los encontró dormidos. Los halló durmiendo. Y añade aquí Lucas un dato importante. Los halló durmiendo solo a causa ¿de qué? De la tristeza. Hermanos, ¿tú te has quedado dormido triste? Como que uno pierde noción del tiempo. A mí me ha pasado en varias oportunidades. Que yo he estado muy triste, me he quedado dormido y como que pierdo la noción del tiempo. ¿Qué escena, hermanos, tan humana? Los discípulos no eran indiferentes, ellos estaban tristes, al igual que Jesús. Estaban abrumados, incluso estaban confundidos. Sin embargo, en vez de velar, se dejaron vencer por el peso emocional y físico. Y hermanos, ellos estaban presentes con Jesús en el cuerpo, pero ausentes en el espíritu. Muchos de nosotros estamos presentes aquí en el cuerpo, pero estamos con la cabeza en cualquier parte. Ayúdanos, Señor. Jesús no los reprende con dureza, hermanos. Jesús les podía haber dicho, ustedes son... No, sino que sus palabras no son de juicio, sino que le hace un llamado urgente y amoroso. Le dice, ¿por qué dormís? ¿Por qué dormís? Levantaos. Y oren para que no entren en tentación. Estaban dormidos mientras el Salvador intercedía por ellos. Dormidos mientras el plan eterno de salvación entraba en su fase más crucial. Dormidos estaban cuando más necesitaban estar despiertos espiritualmente. Esto, hermanos, es como si fuese un espejo de la iglesia de hoy. Pregunto yo, ¿cuántos estamos dormidos? ¿Cuántos creyentes han dejado de velar? Esta reunión, hermanos, es una reunión para velar. No hacer una vigilia, pero para velar, para estar despierto con los sentidos. Pero los hermanos, no sé, no lo estoy acusando, pero siempre hay algo más importante que la casa del Señor. Siempre hay algo más importante que atender a tu Dios. Ahora nosotros, hermanos, los que venimos constantemente y somos fieles, tenemos que luchar contra algo. Luchar contra el legalismo. Luchar contra el legalismo, que quiere decir que nos empezamos a creer el cuento y a decir, viste, yo voy nomás, los más no van, no, los más valen. ¿Usted me entiende? No, hermano. Si el Señor te permitió que vinieses, es porque el Señor quiso. Y el Señor quiso para que tú le invites a tus hermanos, le hables a los otros hermanos, ¿me entiendes? Para que ores, intercedes por ellos. Yo entiendo, hermano, cuando ustedes me dicen, pucha, pastor, no viene nadie, mejor no hagamos el culto. Pero yo he entendido con Rodrigo, con los diáconos, que nosotros aquí tenemos que hacer el culto aunque hayan 2 o 3. Lo vamos a hacer igual. Y es nuestra prueba. Y yo lo tomo como la prueba de nuestra fe. ¿Te acuerdas de esa palabra que dice, en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré? Quizás vamos a estar hasta viejitos aquí, 10, 15, 20, 30 hermanos. Pero el Señor nos va a poner seguramente en la gloria con mucha gente. Así que, hermanos, no desestime esta oportunidad.
Gracias al Señor por venir. Gracias a Dios porque viene mi hermano con su bebé. Con frío. Viene el hermano. Vienen ustedes también con frío ahí que no son tan bebés. Gracias, Señor, por eso, hermano. Pero ¿cuántos hermanos hay dormidos por la rutina, por la ansiedad, por las distracciones mundanas, hermano? Dormidos mientras Cristo sigue intercediendo, porque Cristo sigue intercediendo. Cristo está intercediendo en el cielo por cada uno de nosotros. Mientras nosotros dormimos, Él intercede. Pero también estamos dormidos mientras el enemigo se acerca. Jesús no cambia su mensaje, hermanos. Él dijo, levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y su mensaje sigue diciendo, despiértate, levanta y ora. Despiértate, levanta y ora. Y es lo que vamos a hacer esta noche aquí. Despertarnos, levantarnos y ponernos a orar. Gloria al Señor. En Efesios 5:14 dice, despierta tú que duermes. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No solo es un llamado a los incrédulos, sino que es un llamado a los creyentes dormidos espiritualmente. Es lo que dice en Hechos 17:30. Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. El arrepentimiento no es solo para el comienzo de la fe, sino que es una actitud constante de un corazón humilde. Hermanos, yo no entiendo por qué nuestro corazón, cuando se siente bien con Dios, se aleja de Dios. ¿Te has fijado, hermano? Cuando te empiezas a sentir ya más llenito, más del Señor, te empecé a soltar, a soltar, a soltar, a soltar, a soltar. Y hermano, es al revés. Mientras más lleno del Señor, más tienes que acercarte a Él, porque separado de ti nada yo puedo hacer. El Evangelio es personal. A mí me da mucha pena a veces porque no está mi familia, pero el Evangelio es personal. Yo oro, intercedo por ellos, pero el Evangelio es personal. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué no dijo yo y mi casa serviremos a Jehová en el sentido de la obligación, sino en el sentido del pacto. Él dijo yo y mi casa, yo estoy bajo pacto, por tanto mi casa también está bajo la promesa del pacto. Y esa va para tus hijos. Tus hijos están en cualquier parte del mundo. Pero si tú estás en pacto, tus hijos, dice la Biblia en 1 Corintios 7:14, ¿te acuerdas que lo hablé la otra vez? Son santos. Aunque estén mundanalizados, pero por causa de que tú estás bajo pacto, tus hijos son contados en la promesa del pacto. Y eso es un misterio, hermano. No me pregunta a mí, es un misterio que lo dice la palabra de Dios. Obviamente serán juzgados de acuerdo a sus obras, porque eso dice. Y el Señor sabrá si son o no son salvos. Pero nosotros tenemos que quedarnos tranquilos, confiando en el pacto del Señor. Amén. Gloria al Señor. Conclusión. Getsemaní, hermanos, es un altar invisible. ¿Qué es un altar? Nosotros confundimos qué es un altar. Un altar, nosotros creemos que un altar es un escenario, que un altar es un púlpito, que un altar... No, eso no es un altar. Un altar es una mesa de piedra de sacrificio, donde está llena de sangre. Eso es un altar.
es un lugar de muerte. Por eso le dice, ven al altar, ven a morir. Y Getsemaní no fue simplemente un huerto de aceite silencioso bajo la luna de Jerusalén. Hermanos, aquí hay algo interesante que vi en las Escrituras. La entrada del pecado se inició en el huerto del Edén, ¿cierto? Nuestra redención se inició en el huerto de Getsemaní. ¡Aleluya! Gracias a la obediencia perfecta de Jesús, que literalmente significa Getsemaní, prensa de aceite. Fue un altar invisible donde el Cordero de Dios comenzó a ser ofrecido. Allí no hubo público, no hubo multitudes, ni discípulos fieles, solo Jesús y el Padre y una copa que debía beberse. Allí el Rey de Gloria se prostró en tierra. Allí el Santo sin mancha tembló bajo el peso del juicio que tú y yo merecíamos. Allí el Hijo Eterno se rindió por completo a la voluntad del Padre, no porque pudiera huir, sino porque escogió amar hasta el fin. Mucho antes de que los clavos se atravesaran sus manos, Jesús ya llevaba la cruz en su corazón. Y mucho antes de que se escucharan los martillos en el Calvario, el cielo ya había escuchado su oración. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, este es el Cristo que predicamos. No uno frío, no uno indiferente o distante, sino un Salvador que le brotaron lágrimas, como con sangre, con sudor, que eligió quedarse en la angustia del Getsemaní por amor a ti y a mí. Hermanos, hoy su clamor sigue resonando. No ha sido silenciado por los siglos. Han pasado 20 siglos y no ha sido silenciado el clamor. Sigue diciendo el clamor de Jesús: ven, arrepiéntete, recibe mi perdón. El Salvador que sudó sangre por ti no te rechaza, no te acusa, no te abandona. Él te espera con los brazos abiertos, como en la cruz. La cruz extendió sus brazos. ¿Para qué? Para recibirnos. Te llama por tu nombre, hermano Jesús. Él te extiende su misericordia. No postergues el momento. Soy el día de salvación. No digas mañana cuando el Getsemaní te llama hoy. Este Jueves Santo puede ser tu altar, tu regreso a despertar, hermanos. Póngase de pie. Gloria al Señor. Señor Jesús, esta noche santa nos postramos ante ti, con corazones quebrantados, recordando tu angustia en Getsemaní, en que fue tu clamor lleno de obediencia y amor. Señor, gracias por no huir, gracias por quedarte, gracias por decir: no se haga mi voluntad sino la tuya. Gracias por cargar con la copa que debíamos haber bebido nosotros. Gracias por interceder por nosotros aún antes de la cruz. Perdónanos, Señor, por nuestras indiferencias, por nuestras tibiezas, por las veces que hemos dormido, nos hemos quedado dormidos espiritualmente mientras tú nos llamabas a hablar y orar. Hoy, Señor, estamos arrepentidos. Y queremos despertar. Queremos que tu Espíritu Santo nos despierte. Queremos arrepentirnos. Queremos volver a ti. Señor, renuévanos en tu amor. Que la sangre que sudaste en Getsemaní no sea en vano en nuestras vidas.
Señor, que tu sacrificio nos sacuda, nos transforme, nos llame a vivir para ti con todo el corazón. Padre, te damos gracias por tu voluntad perfecta, aunque dolorosa, porque a través de ella hoy tenemos esperanza y perdón. Jesús, te damos toda la gloria, ahora y siempre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.